capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y la verdad es que quisiera comenzar pues de esta misma manera. Quisiera comenzar pues llevándoles a meditar en lo grande del regalo que hemos recibido, hermanos. Uh, yo creo que no hay mejor manera en el sentido de- de darle gloria a Dios y en verdad valorar el regalo tan grande que recibimos cuando Dios nos hizo sus hijos, ¿no? O sea, si estamos aquí es porque Dios nos hizo sus hijos. Um, déjame preguntarte, en serio, durante el día, ¿no? Deliberadamente, ¿tú meditas acerca del regalo que Dios te dio? O sea, porque eso es algo que tú tienes que hacer deliberadamente, es decir, tú disponer el corazón para decir, wow, Señor, soy tu hijo, tú me hiciste hijo tuyo, ¿no? Tú me liberaste de la esclavitud. ¿Cuántas veces en el día nos preguntamos eso, Señor? Verdaderamente tú me hiciste libre del pecado. Hermano, tú ya no eres esclavo del pecado hoy. Tu libertad fue comprada a precio de sangre. Fuiste liberado, comprado a precio de sangre. Tú puedes hoy clamarle, Abba Padre, papito, ¿no? Como nos ha enseñado la carta a los Gálatas, ¿no? Tú puedes decirle hoy papito, ¿no? La obra que Dios hizo a través de Cristo en nuestras vidas nos dio esa libertad para acercarnos y decirle papito, ¿no? Y además, cuando vienen pensamientos a nuestra mente que nos tratan de hacer recordar la esclavitud de la cual Dios nos libró, de hecho, debemos de recordar en el sentido de lo que Él hizo, ¿no? Pero yo poder recordar cuando vienen esos pensamientos a mi vida, yo poder desechar cualquier pensamiento, lanzarlo por la ventana, ¿sí? Y recordar que hoy mi Dios es mi Padre, ¿no? Y en una actitud de respeto, de sobriedad, ¿no? Yo puedo acercarme y decirle Padre, ¿no? Hermanos, qué maravillosa libertad Dios nos ha dado. En verdad, en verdad, um, hay un grave peligro en perder ese deleite, en perder esa libertad, en perder ese regalo que Dios nos dio para poder relacionarnos con el Dios de toda la gloria y tomarlo como algo, como algo ya así, ¿no? Sí, perdiendo el asombro, ¿no? Um, lo último que nosotros hablamos el miércoles pasado, ¿no? Eh, y, y digo, y esto me, me habla a mí, ¿no? O sea, en el hecho de, es lo que le está queriendo Pablo recordar a los Gálatas, ¿no? Lo que vimos el miércoles pasado fue cómo Pablo les recuerda a ellos cómo se conocieron, ¿no? Él les dice que lo habían visto en su enfermedad, o sea, yo llegué a ustedes, ¿no? Cuando estaba bien enfermo. De hecho, estaba bien mal, estaba mal, ¿no? Y llegué con ustedes, ¿no? Ustedes me vieron mal, en ese estado terrible, y en vez de rechazarme y despreciarme, ¿no? Como nos dice ahí el texto en el capítulo 4, ¿no? O sea, lo pudieron haber rechazado por el mensaje que traía, ¿estamos de acuerdo? Dice 1 Corintios 1:18 que es locura el evangelio, ¿no? O sea, no lo rechazaron por el mensaje que traía, ¿sí? Pero tampoco lo rechazaron por ese estado físico, ¿no? Que pudo haber sido despreciable, porque dice, no me despreciaron, ¿no? Pudo haber sido por esto, ¿no? Pablo les dice en el versículo 14, mira tu Biblia, dice, ustedes no me despreciaron. Y hablamos acerca de eso, ¿no? De hecho, al contrario, dice que lo recibieron como a Jesús. O sea, lo recibieron como un ángel de Dios, como un embajador. Ellos recibieron el mensaje y dijeron, wow, o sea, que he recibido el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos que hace pensar a Pablo que no es que estos hermanos no sean creyentes, porque de hecho en el desarrollo del texto que vemos ahora, y obviamente parte el siguiente miércoles, él les dice hermanos, o sea, en su mente no está que no sean creyentes, ¿sí? Sino que están en un profundo pecado y necesitan arrepentirse, necesitan voltearse y ver el asombro de la libertad con la cual Cristo les ha comprado. Por eso les dice en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo les compró, o sea, les dio.
No se vuelvan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Ellos deben de arrepentirse. Y es precisamente lo que lleva a Pablo a tener un profundo celo por ellos. ¿Se acuerdan? Y, o sea, decirles, o sea, yo tengo un celo por ustedes porque los amo. ¿Sí? Mi celo no es como el celo de los judaizantes. Ese celo que nada más busca los aplausos y que busca la gloria y que busca el provecho propio, ¿no? El celo con el que Él los busca es un celo por amor a ellos. Es un celo en verdad. O sea, Él los ama con el amor de Cristo. Por eso les dice, yo sufro por ustedes, ¿se acuerdan? Estoy tratando de hacer como un enganche, ¿no? Como del miércoles pasado, ¿no? Él dice, estoy comprometido con ustedes. ¿Hasta cuándo está comprometido con ellos? Ahí dice tu Biblia. Hasta que Cristo sea formado en ellos. O sea, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, hasta su glorificación. Yo estoy comprometido con usted. Ese es el compromiso del apóstol Pablo. El amor de Pablo es el resumen de 1 Corintios 13. Es un amor que, ¿se acuerdan que en una de sus características dice que no busca lo suyo? Ese es el amor de Pablo. Y es el amor al que todos nos debemos de estirar. El amor que busca lo de los demás. Que busca que los demás estén bien. Él dice, yo vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto, ¿no? Es una manera para expresar el amor que tiene por ellos. Mucho que podríamos hablar en comparación con el amor que luego nosotros mostramos, ¿no? Un amor que no está dispuesto a sufrir, un amor que no está dispuesto a estirarse, un amor que no está dispuesto a ver primero lo de los demás antes de lo mío. Y hermanos, en cosas sencillas se ve, usted está mostrando amor cuando se congrega, ¿sí sabe? ¿No? El hecho de viajar, de venir desde lejos, ¿no? Y desde su casa y hacer todo a un lado con tal de estar aquí. Escuchen, el hecho de caminar en santidad, ¿ustedes piensan que muestra amor a los demás? Sí, muestra amor, por supuesto que sí. Claro que sí, por supuesto. Él les hace ver que ese amor está dispuesto a sufrir lo que sea con tal de que Cristo, escucha, con tal de que Cristo sea el enfoque y el centro de ellos. Ese es el enfoque de Pablo, que sus ojos estén puestos en Cristo. No en la denominación, no en lo que hace, ni siquiera en mi pecado, hermanos. En Cristo, poner los ojos en Cristo. Ese es el enfoque al que Pablo quiere llevarlos. Nuevamente, vidas centradas en Cristo. Bueno, alrededor de toda la carta a los Gálatas, no importa de dónde la veas, la puedes agarrar de cualquier ángulo. El hincapié de Pablo y el énfasis que él menciona de manera recurrente es: tú has sido justificado por la fe. Te ha hecho libre. Tú has sido hecho libre. Ya no tienes que vivir bajo el peso de la ley, has sido puesto en libertad, ya no tienes que ganarte esa aceptación con Dios, ¿no? No tienes que hacer nada para ser más acepto delante de Él, ya eres amado, ¿no? Hay un pastor que menciona, o sea, no tienes que moverte ni a la derecha ni a la izquierda para ser más amado por Cristo. Ya no tienes que ganarte, hacer cosas, ya no tienes que hacer ritos, ya no tienes que hacer ceremonias, ya no tienes que guardar días, meses, años, ¿se acuerdan? Pasamos por ahí, ¿no? Tú ya fuiste puesto en libertad. Ahora, ¿cuál es la obligación del creyente? Vivir en obediencia a Cristo. Vivir en obediencia a Cristo y mantenerte en esa libertad que ya tienes, que está guardada en Cristo, protegida por Cristo, pero no permitir que nada robe esa libertad que ya Cristo te dio por medio de su sacrificio. Es vivir en Cristo. Es vivir todos los días reflejando de manera externa lo que ya pasó en la obra interna. Esa obra que Cristo empezó, yo debo de reflejarla todos los días, enfocarme en ello. Bueno, Pablo se ha puesto un blanco delante, un objetivo delante. ¿Cuál es? Bueno, que el argumento que él está hablando, especialmente en este texto, quede bien anclado en la mente de los Gálatas, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro, no importa, por acá y por acá, por donde sea, con tal de que ellos entiendan esta verdad. En la sección hermosa, preciosa que vamos a ver hoy, hermanos, Pablo va a mostrarnos, en primer lugar, la obligación de Pablo con la palabra. Esa es nuestra obligación, ¿estamos de acuerdo? Con la palabra de Dios. Y él carga esa responsabilidad a tal grado, ¿no? Que ellos puedan entender esa misma libertad. Pablo va a utilizar de manera magistral
una analogía, ¿no? Vamos a ir directamente a capítulo 4, versículo 21 vamos a leer al 31, ¿ok? Que es donde se separa la sección. Podremos leer hasta 5:1, pero este texto también va a llevarnos a nosotros a entender que si somos hijos de la ley o somos hijos de la gracia. ¿Sí me acaba de escuchar lo que le acabo de decir? ¿Les acabo de decir? Este texto nos va a ayudar a entender si verdaderamente somos hijos de la ley o somos hijos de la gracia. ¿Cómo nos conducimos? Es muy sutil, hermanos. Si caminamos como iglesia bajo la ley o si caminamos bajo la gracia. Es muy sutil, hermanos. Es muy, muy sutil eso. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro cristianismo? Si somos cristianos de verdaderos bajo la gracia o un cristianismo legalista, ¿no? También, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia somos, no? Aquí este texto nos va a mostrar nuestra condición. Nos va a mostrar nuestra condición. Vamos a leer y oramos, ¿ok? Versículo 21. Dice el apóstol, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Junto con sus hijos, está en esclavitud. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Gracias porque tú nos enseñas provechosamente, porque nos diriges, porque hablas a nuestras mentes y corazones, Señor. Porque ciertamente tu palabra nos apunta al intelecto, nos apunta a la mente, pero, Señor, eso tiene que bajar a nuestro corazón. Eso tiene que llevarnos a entender y a la magnitud de la libertad con la que fuimos comprados, Señor, la gracia que hemos recibido. Señor, tú sabes que este texto es difícil para mí, Señor. Yo te pido gracias, Señor, te pido que nos ayudes. Te pido que nos ayudes a entender, a comprender. Es difícil para todos, Señor, pero pedimos la gracia de tu Espíritu Santo para aprender y avanzar juntos, Señor. Que nos ayudes a entender en mayor medida la salvación tan grande que hemos recibido y el acceso tan amplio que tenemos y la promesa tan amplia, Señor, también de la ciudad venidera. Muchas gracias, Dios. Ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un sermón que fue escrito por Charles Spurgeon en 1865. Él lo tituló Las alegorías de Sara y Agar, ¿no? Está ahí en internet. De hecho, yo te reto a que leas con detenimiento una predicación del pastor, del predicador, ¿no? Carlos Spurgeon. Medita en ella. Y yo te pido que veas el efecto que tiene la palabra, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo te animo a que lo puedas hacer. De hecho, si puedes tomar alguno en esta semana, estaría perfecto. Esta predicación se llama Las alegorías de Sara y Agar y comienza de la siguiente manera. Está un poco amplio el texto, pero dice esto, ¿no? Que nos conecta. Dice: no puede haber, escucha,
No puede haber una mayor diferencia entre dos cosas en el mundo que la que existe entre la ley y la gracia. Y sin embargo, aunque resulte extraño decirlo, a pesar que ambas cosas son diametralmente opuestas y esencialmente diferentes una de la otra, la mente humana, que es tan depravada, y la inteligencia, aun cuando es bendecida por el Espíritu, se han alejado tanto del discernimiento correcto que una de las cosas más difíciles del mundo es hacer una apropiada distinción entre la ley y la gracia. Quien conoce esa diferencia y la recuerda continuamente, es decir, la diferencia fundamental entre la ley y la gracia, ha comprendido la esencia de la teología. Quien puede comprender adecuadamente la diferencia entre la ley y la gracia no está lejos de entender el tema del Evangelio en todas sus ramificaciones, sus matices y sus alcances. En toda ciencia, fíjate, en toda ciencia, dice él, hay una parte que resulta muy sencilla y fácil una vez que hemos aprendido, pero que al principio se mostraba como un difícil comienzo aún antes de entrar en materia, ¿no? Así comienza el sermón del pastor de Carlos Spurgeon, ¿no? Bueno, pues por la gracia de hoy, mis amados hermanos, y con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, pedimos que Él nos permita entrar en materia, ¿sí? Que Él nos permita, que nos ayude, ¿sí? Que Él pueda hablar al corazón de los chiquitos, al corazón de los grandes acerca de su palabra, y que podamos lograr entender la diferencia entre la ley y la gracia. Mi trabajo es predicar, su trabajo es escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Así avanzamos, ¿ok? Entonces, para comenzar, lo que nosotros vemos aquí en el texto es la exhortación que Pablo les hace a los cristianos que habían sido influenciados por los judaizantes. Él comienza diciendo, versículo 21, decidme, ¿no? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No? O sea, la amonestación que Pablo les hace a los Gálatas es muy directa, es en amor. Pablo está perplejo, dice el versículo 20, si ustedes ven, dice, está perplejo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el cambio drástico que han dado los Gálatas. De repente estaban en amor, recibieron a Pablo, lo amaban, estaban gozosos y ahora están cambiados, ¿no? Dice Pablo ahí en el versículo 20 que quisiera estar con ellos. Es una carta, hermanos. Si no nos metemos en la carta, pues ¿cómo? Dice, yo quisiera estar con ustedes y me gustaría hablarles en otro tono, pero estoy perplejo. No, 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 no. Estoy preocupado, ¿no? Estoy preocupado, ¿por qué? Porque han caído en la esclavitud de la ley. ¿Sí? Una ley que parece que no conocen, una ley que parece que no están siguiendo. O sea, parafraseando, es como si Pablo dijese, a ver, aquellos que dicen mucho, aquellos que se pavonean, aquellos que creen que conocen mucho de la ley, que creen mucho de la ley como esta norma moral, como esta ley ceremonial donde pueden obtener salvación. O sea, si ustedes están dispuestos a vivir así, es lo que les dice Pablo, si están dispuestos a vivir por ella, a ver, o sea, ¿en verdad saben lo que dice la ley? Y fíjate quién les está hablando, ¿no? Pablo. ¿En verdad la conocen verdaderamente? O sea, ¿pueden explicarme lo que la ley enseña? No está preguntando cualquiera, es Pablo quien está preguntando. ¿Pueden explicarme? Eso es algo que tú te encuentras muchas veces, ¿no? Y atención, hermanos, en serio. Pero te encuentras personas que discuten, personas que se colocan en posturas y empiezan a discutir y argumentar y a pelear y a defender a capa y espada. Pero esa verdad, ¿sí?, que muchas veces protegen a esas personas, no está arraigada en la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces se paran en esa postura, la defienden, pero no está en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué hacen? Se toman textos fuera del contexto, los aíslan, ¿sí?, y lo que sigue de ahí son consecuencias trágicas. ¿Sí? Satanás hizo lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando tentó a Jesús? Sacó el texto del contexto, ¿se acuerdan? Eso fue lo que hizo. Buscó su propia gloria y como resultado, ¿qué pasó con él? Recibió el espadón de la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Escrito está. Escrito está. Jamás, hermanos, jamás debemos decir algo que la Biblia no dice.
De hecho, yo les animo, hermanos, que lo que ustedes repitan y lo que ustedes de continuo estén hablando, consulten que esté en la palabra, ubiquen qué texto está. Lo puede decir, hermanos, con todo respeto, lo puede decir el pastor Chuy, lo puede decir el pastor Raúl, lo puede decir el pastor Pietro, lo puede decir el pastor, quien ustedes digan, pero tiene que estar en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que digamos tiene que estar en la palabra de Dios. Todo tiene que ser pasado por el filtro de la palabra. Jamás nosotros debemos decir algo que en la palabra no está. No debemos de sacar textos del contexto. Lo decimos de una manera muy habitual, pero muchas veces eso mismo hacemos, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, lo único que evidenciaría es el error en el que estamos caminando. Este mismo error era lo que estaba pasando con los Gálatas. Ellos se jactaban en obedecer una ley que no entendían. Y Pablo lo que dice es, o sea, ¿de verdad quieren escuchar lo que dice la ley? Es lo que les está diciendo. Ustedes que se cobijan bajo la ley, ¿de verdad quieren hablar de la ley? ¿No? Y Pablo lo que va a hacer entonces, ¿qué es? Remitirlos a la Escritura, sabiamente, remitirlos a la Escritura. Esto era no algo que él no hubiera hecho antes, él ya lo había hecho previamente. ¿Se acuerdan cuando nos habló acerca de Abraham? Él trasladó a los oyentes a Abraham, ¿sí? Les enseñó que la salvación no era por obras y les dice, hey, o sea, analicen, chequen, aterricen, ¿sí? La ley ni siquiera estaba cuando no había, la ley no estaba cuando estaba Abraham, ¿sí? Él fue justificado por creerle a Dios. Y él va a recurrir a la misma y única fuente que Jesús usó también en varios casos y que ahorita vamos a hablar. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. Fíjense, Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra no contiene verdad, es la verdad, toda ella. Ahora, la verdad, la palabra de Dios convierte el alma. Hermanos, la palabra de Dios alumbra. El Salmo 119, poquito atrás, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué, hermanos? Pablo sabe que cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios es abierta, la luz de la palabra entra al corazón y da vida a los hombres. ¿Sí? Y lo que va a hacer Pablo lo que hace Pablo es simplemente repetir el mismo modelo de Cristo. ¿Sí? Yo voy a darles algunas citas y ustedes anótenlas, ¿no? Pero lo que Cristo hizo fue esto mismo. En ocasiones hacer este contraste entre lo que la gente afirma, ¿sí? Lo que la gente dice y lo que dice verdaderamente Dios. Por ejemplo, el Sermón del Monte, ustedes lo ubican. Abarca de Mateo 5, Mateo 7, ¿no? El versículo 21 dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Se acuerdan? Fue dicho, pero yo dije. O sea, nosotros tenemos que ubicar que la gente dice muchas cosas, ¿no? Como aquel caso de aquella mujer que cuando iba a hornear el pavo le cortaba las patas al pavo, ¿no? ¿Y por qué lo hacía así? No, pues porque sabe más bueno, ¿no? Cuando indagó por qué era porque no cabía en el horno, ¿no? O sea, a veces decimos cosas, pero no vemos la raíz, de dónde sale. De veras tenemos que analizar, ¿no? La gente dice muchas cosas como si fueran la verdad, pero tenemos un grave problema al no parar y preguntarle, Señor, ¿qué dice tu palabra? Eso están diciendo, pero ¿qué dice tu palabra? En estos tiempos tan peligrosos es tan importante que escuchemos y analicemos qué dice Dios en la palabra, ¿sí? Qué grave problema es avanzar y comer cualquier cosa sin preguntarle a Dios. Lo importante no es lo que dice la gente, es qué dice Jesús, ¿sí? En Mateo 21 nosotros nos encontramos una serie de acontecimientos. De hecho, si quieres, yo te invito a que leas, ¿no? El capítulo 21 de Mateo, ¿no? Tenemos la entrada triunfal a Jerusalén, la purificación del templo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La maldición de la higuera y otras cosas, ¿no? Él dos veces en ese mismo capítulo, mis hermanos, le dice a los líderes religiosos jactanciosos desde su tiempo, ¿sí? Primero en el versículo 16 les dice, ¿nunca leísteis? ¿No? Y ya más adelante en el versículo 42 él les dice, ¿nunca leísteis en las escrituras?
Ahí es donde Cristo los lleva. Estos líderes presumían, ¿sí?, que conocían la verdad. Y Jesús les dice, o sea, a ver, tú conoces, le está hablando a los líderes religiosos, le dice, ¿tú conoces la verdad? ¿Y cómo no viste esto? ¿Cómo te lo saltaste? ¿No? ¿No abriste tu Biblia? No, no había, pero la escritura, ¿no la viste? ¿No? Se jactaban del intelecto. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Se jactaban del intelecto, se jactaban de lo que conocían. Pero ¿qué pasaba acá? Pero no bajaba acá. No había profundidad en la palabra. Hermanos, yo me puedo escuchar 3, 5 prédicas al día. Hermanos, de hecho yo lo hago. No me estoy jactando, pero hermanos, ¿qué estamos escuchando en el día? Si podemos, ¿no? Si se puede en el trabajo. Hermanos, pon ahí palabra, palabra. ¿Qué dice Colosenses? Que la palabra abunde, ¿no? Lee tu Biblia y ora cada día, ¿no? Como dice el canto. Pero hermanos, la palabra, ¿sí? Pero yo puedo escuchar mucha palabra, pero si no baja al corazón, ¿qué pasa, no? Yo debo llevarla a su profundidad. Bueno, eso es lo más grave, lo que había pasado con ellos. Ellos habían puesto sus palabras, estos líderes religiosos, a la par de la palabra de Cristo. Y no solamente la habían puesto por encima de Cristo, por encima de la palabra. Esto es una tragedia. Poner por encima lo que yo pienso, poner por encima lo que yo creo, poner por encima lo que yo siento de la palabra por encima de la palabra de Dios es grave. Es grave, hermanos. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros errando. Jesús les dijo en Mateo 22, 29, erráis. ¿Cómo? Ignorando las escrituras. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, si no nos sometemos a la palabra de Dios, si no nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, es decir, si voluntariamente no decidimos, es algo que yo decido, voluntariamente caminar por donde la palabra me está llevando, por donde la palabra me alumbra, como vimos en Salmos, en cualquier momento vamos a caer en la ignorancia del error. En cualquier momento. En cualquier momento nuestro corazón no va a reconocer, va a ignorar el poder de Dios, hermanos, de su palabra. ¿Sí? Es por eso que tú ves en el texto a Pablo llevando a la gente ¿a dónde? A la escritura. A la escritura. De hecho, si puedes ver, no sé si tenemos tiempo. Mira, por favor, ve el texto que tienes ahí, yo lo marqué aquí. Fíjate cuántas veces él menciona, ¿sí? Versículo 21 dice, ¿no habéis oído? Tú lo puedes marcar. Versículo 22 dice, está escrito. ¿Lo estás viendo? Sí. Versículo 27, ¿qué dice? Porque está escrito. Versículo 30, ¿qué dice la escritura? ¿No? Este es no es un sobre, es un énfasis que hace el apóstol Pablo, ¿sí?, en la importancia de qué es lo que dice la escritura, ¿sí? ¿Qué dijo Dios? Hermanos, yo me tengo que preguntar, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Sí? Bueno, Pablo hace esto porque nosotros debemos de entender que todo cimiento, todo soporte que haya en nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Debe ser la roca. Hermanos, la roca. El salmista por eso decía, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Se acuerdan? Es un versículo que de continuo viene en mi mente. Llévame a la roca. ¿Sí? Cristo, Cristo, hermanos, la palabra de Dios es inamovible. La palabra de Dios no se mueve. ¿Qué es lo que dice Mateo 24, 35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. ¿Sí? Hermanos, la verdad de Dios es inmutable, es inamovible. Solo su palabra nos sostiene. Solo su palabra nos sostiene. ¿Qué peso le damos a la reunión, hermanos, cuando escuchamos la palabra? ¿Qué peso le damos cuando estamos frente a la escritura? Porque todo lo que nos apoyemos, Dios lo va a quitar, lo va a mover, lo va a mover, lo va a arrancar, con tal de que nos demos cuenta que la palabra es lo único que nos sostiene, hermanos. Venga lo que venga, debemos de estar sostenidos en la palabra. La persecución viene sobre este lugar, hermanos. Llévame a la roca que es más alta que yo, dijo el salmista, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Vamos a volver allá a Gálatas, hermanos, por favor. Bueno, ya estamos ahí, ¿no? Pero dice Pablo en el versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No? Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos, vamos a ver un par de versículos.
Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de la ley, ¿sí? Se está refiriendo no únicamente al decálogo. Puede ser que cuando tú escuchas ley, automáticamente lo identificas con los 10 mandamientos, ¿sí? Pero no, está hablando acerca del Pentateuco, los 5 primeros libros, la Torá, ¿sí? Esos 5 libros escritos por Moisés. A eso se refiere el apóstol Pablo, ¿sí? Con ese título los judíos llamaban a esos primeros 5 libros, ¿no? El Pentateuco, ¿no? Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es lanzarles un reto, ¿no? Como dije, a ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Bueno, déjenme decirles qué dice y qué no dice, dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a leer el versículo 22 y 23, ¿no? Y aquí, a partir de este punto, después de hacerles esa pregunta, Pablo entonces despliega su exposición. Y él dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, ¿no? Por la promesa, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo hace aquí? Los traslada a Génesis. Génesis, de hecho, si me puedes ir acompañando a Génesis 12, vamos a estar viajando un ratito en Génesis, ¿sí? Los lleva, lo que hace es traer a la mesa la historia de Génesis. Era una historia que ellos debían de conocer, ¿estamos de acuerdo? Debían de conocer, ¿no? Se están refugiando, se están acobijando bajo la ley, es algo que ustedes deben de conocer, ¿no? La historia de Abraham, Sara y Agar. Abraham, Sara y Agar, ¿no? Pablo se va hasta la raíz, Génesis 12, ¿no? Sí. Él se va hasta la raíz, de donde vienen los judíos. Los hebreos provienen de Abraham, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué nos dice la Biblia de Abraham? ¿No? Bueno, Abraham antes de llamarse Abraham, ¿cómo se llamaba? Abraham, muy bien, ¿no? Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿no? En el capítulo 17, ¿sí? Él le dijo el significado, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Ese es su nombre, ¿no? Abraham, ¿no? Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios para cumplir el propósito exacto que Dios le había dado, ¿sí? Dios lo llamó para un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, él no era un seguidor de Dios. Él no era el hombre más idóneo, más adecuado para hacer el propósito de Dios en nuestros términos, ¿sí? Era un pagano, marca mayor, ¿sí? Era un hacedor de ídolos, ¿se acuerdan? Ese era Abraham, ¿sí? Este hombre jamás estaba buscando a Dios, ¿sí? Él no estaba en Ur de los Caldeos buscando a Dios. ¿Qué dice Romanos 3? ¿Hay alguien que busque a Dios? No hay nadie que busque a Dios, pequeños. Nadie busca a Dios, nadie. Es Dios quien busca, ¿sí? Bueno, él fue encontrado por Dios y Dios le da una encomienda. Y con la encomienda le da un honor en el propósito. ¿Cuál era el honor? Bueno, que saliera de su tierra, de su parentela, y que se convertiría en padre de multitudes. Vamos a leer del 12:1, por favor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el versículo 3 además le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, la magnitud, hermanos, de esta promesa que Dios le hizo. Por eso les decía en la introducción, la magnitud del regalo, de la promesa que hemos recibido, hermano, ¿no? Dios le prometió a este hombre de 75 años que que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y esto me recuerda un poquito lo que hablamos el domingo pasado. ¿De qué hablamos el domingo? ¿Alguien se acuerda? De la impaciencia, ¿no? Exactamente, ¿no? La impaciencia, ¿no? La impaciencia, pues surgió en medio de esta historia, ¿sí? Abraham, cuando vio que la promesa no se cumplía, ¿sí? Cuando vio que el tiempo que él esperaba, ¿no? Cuando él pensó que ya se iba a cumplir la promesa, no llegaba, ¿sí? Pues se desesperó, ¿sí? Y la historia nos cuenta que incluso él pensó que su mayordomo Eliezer iba a ser el heredero, ¿se acuerdan? Consideró que de alguna manera, quizá la promesa que Dios le había dado no era en realidad tan literal, sino que era más como simbólica, ¿sí? Eso pensó, ¿no?
que la promesa de ser padre de multitudes sería a través de Eliezer. ¿Y qué le dice Dios? No, 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 no. Dice en el versículo 15:4, dice, yo les voy a ir hablando y ustedes pueden ir buscando los textos, ¿no? Dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sabes cuánto tiempo pasó de ahí a este punto? O sea, 10 años pasaron, hermanos. 10 años, ¿no? Desde los 75, o sea, después, le habló a los 75 años, 10 años se habían pasado, ¿no? Y pasa algo, después de estos 10 años, algo terrible, algo lamentable, ¿no? Cuando Abraham, por un lado, siendo de 75 años, y Sarai siendo estéril, ¿no? Ven que no llegaba el tiempo, comenzaron a desesperarse, a impacientarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que llegó? El ingenio humano, ¿verdad? Que eso nunca falla, ¿no? El quererle ayudar a Dios, ¿no? El quererse adelantar, el Señor, yo te echo una manita, ¿no? ¿No? ¿Y qué hizo Sarai? Bueno, le sugirió a su esposo, que tenía la promesa de un hijo, ¿sí? Que tomara a Agar su sierva para que por medio de ella Abraham pudiese tener descendencia, ¿no? Ve a Génesis 16, por favor, vamos a ir al capítulo 16. Ahora, es necesario mencionar, ¿no? Esta forma de pensar, hermanos, ¿sí? De tener múltiples esposas y múltiples mujeres, ¿sí? Aunque era aceptado culturalmente y legalmente, no era algo aceptado por Dios, ¿sí? No era aceptado por Dios. Nuevamente, no importa que diga la ley, no importa que diga, escuchen, hermanos, no importa que diga la ley, no importa que diga la cultura. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Preguntar, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Sí? Y si algo choca con lo que Dios dice, ¿qué debemos de hacer, niños? Si hay una ley que choca con lo que Dios dice, ¿tenemos que obedecerla? No. Antes debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí, pequeños? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Dios ha determinado que el matrimonio sea con una sola persona. Dios, ¿qué le dijo? Se unirá a su mujer, no a sus mujeres, ¿no? Bueno, este mismo pecado de poligamia, es decir, tener varias esposas, nosotros vemos que está repetido en la escritura, ¿no? Diferentes personas, ¿sí? Pero no es algo que Dios estableció. Y cuando Dios no establece algo, ¿Dios lo respalda? No, Dios no lo respalda jamás, ¿sí? Cuando la Biblia dice que no es no. Bueno, ellos pecaron al llevarlo a cabo, ¿no? Ahora, Génesis 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Atendió el ruego. Obviamente, ¿creen ustedes que iba a salir bien? Por supuesto que no iba a salir bien. Por supuesto que porque Dios no respalda lo que Él no establece. Dios no estaba en eso. ¿Qué pasó? Después de un año, Agar se embaraza y las tensiones comienzan. Se empieza a tirar la cuerda. Empieza a tener problemas con Sarai. Empieza a tener problemas por extensión con Abraham. ¿Y qué pasa? Termina huyendo al desierto. ¿Recuerdan? Tenemos que acortar la historia, ¿no? Ella como Sarai la empezó a tratar mal, ella huye al desierto. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, vemos a Dios la encuentra, ¿no? Le dice Dios que va a ser cabeza de una nación, a Ismael, que no los va a desamparar, ¿sí? Para este entonces, importante, Abraham ya tiene 86 años, hermanos, 86, y ahora tiene un hijo con Agar, la esclava, ¿sí? ¿Cómo le llama? Ismael, ¿no? Ismael. En los dos siguientes capítulos, capítulo 17 y 18, hermanos, vemos que pasa el tiempo. Nosotros saltamos 2 capítulos, pero para este entonces Abraham ya tiene 99 años, ¿no? 99 años y Dios le repite la promesa. ¿Has leído tu Biblia? ¿Has leído la escritura? Él le repite la promesa que le había hecho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque nuestro Dios cambia o no cambia. Nuestro Dios no cambia, hermanos.
Nuestro Dios no muda. ¿Sí? O sea, le dice a Abraham, yo te dije que eso iba a pasar y eso va a pasar exactamente. ¿Sí? ¿Y qué creen que sucedió? Exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Sí? Abraham, teniendo 100 años, Dios le dio el privilegio, le dio el honor de ser padre junto con su esposa Sara. ¿Sí? ¿Su hijo cómo fue llamado? Isaac. ¿No? Mira el capítulo 21:1, por favor, vamos a saltar hasta el 21. Es importante leer esto para poder entender un poco el contexto de lo que nos está hablando Pablo. Dice el capítulo 21:1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. O sea, este nombre Dios se lo había dicho, Dios le dio ese nombre. Isaac significa risa, risa, ¿no? O sea, tú puedes imaginar la alegría que estaba en ese lugar, ¿no? Después de la espera, ¿no? Saltando de alegría, ¿no? Quizá, ¿no? No nos dice la palabra, pero, ¿no? Ahora, vamos a seguir la línea de historia. Sigue pasando, ¿no? Recorriendo la rueda de la historia, ¿no? Y ahora Abraham ya tiene 103 años. Entonces, ¿cuántos años tiene el niño, por ende? 3, ¿no? Bueno, había una celebración que se llevaba a cabo cuando el niño de 3 años era destetado. A los 3 años de edad se destetaba el niño y se hacía un banquete, se hacía una fiesta. Ahí los dice en el capítulo 21, si ustedes lo ven en calma, ¿no? Con calma en casa, ¿sí? En el versículo 8 nos dice que esta celebración la están haciendo a Isaac, o en honor a Isaac, ¿no? En nombre de Isaac, o del bebito y de los papás, obviamente, porque ya estaba siendo destetado, ¿sí? Pero para este entonces, ahí está Ismael. E Ismael tiene en este punto 14 años. ¿Sí? Al ver la celebración, Isaac está en desacuerdo con esa fiesta, ¿sí? Y empieza a burlarse. Mira el versículo 9, ¿no? Se empieza a burlar, ¿sí? ¿Y esto qué pasó? Desagradó a Sara, ¿sí? Bueno, la historia termina o concluye en que Agar es expulsada al desierto, ¿no? Y es muy triste porque Abraham tiene que despedirlos, ¿no? De hecho, el código en ese tiempo decía que una esclava eh, en esa región, una esclava que tenía un hijo natural con su amo, ¿sí? O sea, no podía ser despedida. Y aquí Abraham tenía que pasar por encima de eso, ¿entiendes? Pero tenía una instrucción de Dios. No solo la instrucción de Sara, es decir, no solamente la solicitud o la queja de Sara, pero una instrucción que le da Abraham, que le da Dios a Abraham, que le escuche, ¿se acuerdan? Sí. Entonces Abraham recibe la instrucción de parte de Dios y la tiene que despedir, ¿no? Ahora estamos compactando la historia, ¿no? Pero es para entender el texto que estamos viendo, ¿no? Conocerla. Bueno, estas personas debían de conocer esta historia muy bien, porque la presumían la ley. ¿Y dónde está Génesis? En el Pentateuco, en la ley. Tenían que conocer esta historia, ¿no? Presumían la ley, pero no entendían la práctica, no entendían la profundidad, no asimilaban lo que la ley significaba, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a Gálatas, por favor. Quizá ya lo tienes ahí, ¿no? Hay dos aspectos que Pablo nos va a hablar aquí que son muy importantes, ¿no? Lee nuevamente el versículo 22 ya con este contexto, ¿no? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, ¿no? El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿no? Ya vimos la historia. Abraham tiene 2 hijos, uno de ellos es con Agar, la esclava egipcia, ¿sí? Este embarazo, acorde a lo que nos dice el texto, fue como, según lee tu Biblia, ¿qué dice? ¿Según la qué? Pero el de la esclava nació según no, según la carne, muy bien, según la carne, ¿no? Eso es importante, si está ahí es importante, ¿no? Eso está refiriendo no únicamente que fue llevado a cabo por medios físicos y naturales, no se está refiriendo exclusivamente a eso, ¿sí? A lo que está hablando es, además de que fue en sus fuerzas, ¿sí?
está hablando el procedimiento que Sara y Abraham utilizaron. Fueron motivados por la pecaminosidad. Fue motivado por el egoísmo. Eso fue lo que motivó. Por eso dice según la carne. Fue hecho en impaciencia. ¿Se acuerdan del domingo? ¿Sí? Fue tratando de ayudarle a Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa. ¿De dónde salen estas ideas? De mi corazón. De ahí salen. ¿Sí? Corazón perverso y engañoso, ¿no? De ahí salen. Dios no necesita ayuda, hermanos. Él te dice nada más, obedece, espera. Nada más. Abraham manifestó esa naturaleza pecaminosa del pecado cuando no estorbó para nada el deseo pecaminoso de su corazón. ¿Sí? Avanzó, yo quiero esto, pasó por encima. ¿Sí? La escritura cita este acontecimiento en la historia en relación a lo que nos está enseñando. ¿Sí? Así que bueno, por un lado tenemos el hijo de la esclava, pero por el otro lado, mira el versículo 22, nos habla del hijo nos habla del hijo de la libre, y el 23 nos habla del hijo de la promesa, ¿no? Bueno, el hijo de la promesa es Sara, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? Isaac, sí, perdón, el hijo de, gracias. Está hablando el hijo de Sara, ¿no? Que es Isaac, ¿no? De la promesa. ¿Sí? Ella no es esclava, es libre, ¿sí? No es esclava como Agar, y Dios le dio el privilegio a ella de tener el hijo de la promesa, ¿no? A Isaac, en contraste abismal con Agar, ¿no? Este nacimiento, hermanos, fue sobrenatural. Fue sobrenatural. ¿Sí? ¿Por qué sobrenatural? Bueno, hermano, nada más imagínate el hecho de que hayan sido habilitados por Dios para que él, siendo de 100 años, pueda tener un hijo y ella siendo estéril, pudiese tener un bebé, ¿no? O sea, la única chance que ellos tuvieran un hijo tenía que ser a través de la mano de Dios, tenía que obrar Dios, y así fue. ¿Sí? Así que estas dos impresionantes distinciones del hijo de la libre y de la esclava nos enseñan lo grande, lo soberano, lo poderoso que es nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Para cumplir su voluntad. Pero bueno, ok, ya vimos esto, ¿no? Ya vimos el contexto, ¿no? Ya se habló del contexto histórico, nos fuimos hasta Génesis, hablamos. Pero ¿a dónde quiere llevarnos Pablo con esta historia? ¿Hacia dónde quiere trasladarnos? Porque él tiene un punto, ¿no? Bueno, ahora nos quiere explicar por qué la utilizó. Versículo 24, 25 y 26 dice, lo cual es una alegoría. ¿Qué? Lo que acaba de decir. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuántas veces hemos pasado por ese texto, hermano? Varias veces, ¿no? Varias veces. Hay textos que dice Pedro que son difíciles de entender, ¿no? Como Pablo, ¿no? Habla, ¿no? Pero Pablo cita esta historia, como dijimos, ¿no? Que ellos debían de conocerla, y al extraerla el apóstol Pablo, bueno, a nosotros lo que hace es que nos da un sentido más profundo de esa diferencia abismal que habla Carlos de Spurgeon acerca entre la gracia y la ley. ¿Sí? Nos da un sentido más profundo, más real. Esta ilustración, dice Pablo en el versículo 24, es una analogía o una alegoría o una analogía, ¿no? Al decir alegoría, básicamente lo que habla en el original, a lo que se refiere alegoría, es cuando un concepto por medio de imágenes representa otra cosa. ¿Se entendió? ¿Ustedes lo entendieron? ¿En serio? Oye, pues pero digamos, ¿han visto ustedes esa imagen que tiene así como una balanza y está ciega? ¿Sí han visto? Es una imagen, pero representa otra cosa. ¿Qué representa? Justicia, ¿se acuerdan? Justicia, ¿no? A veces la alegoría, ¿no? En algunos casos lo que hacía es que partía de una historia ficticia, ¿sí? Para darnos un significado diferente. El problema es que lo que nos está hablando Pablo, más que una alegoría, ¿sí? Nos está hablando de una analogía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no está usando historias ficticias, está usando hechos reales, históricos, ¿sí? Comparando dos puntas para hablarnos de un concepto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere enseñar de manera amplia y profunda a través de esta historia? Versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, ¿quiénes mujeres? Agar y Sara, ¿sí? Son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Bueno, y sabemos que el otro significa Jerusalén, ¿no? De arriba, ¿ok? Pablo lo que quiere hacer aquí, ¿sí? A través de Agar y Sara, es enseñarnos que ellas representan, ¿qué cosa? Dos pactos, dos pactos, eso es lo que nos quiere enseñar. Por un lado Agar representa el pacto de la ley y por otro lado Sara el pacto de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos bien por ahí. Entonces, ambos elementos lo que hacen es que nos ayudan a entender cómo podemos relacionarnos con Dios. Hermanos, el cristiano ya no se relaciona con Cristo por la ley. ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempo de eso? Yo ya no me relaciono con Cristo por la ley. Obedezco la ley, ¿estamos de acuerdo? Porque su ley es perfecta, justa, santa, buena, pero yo me relaciono con Él por la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Así es como nos relacionamos. Bueno, esto era algo que los Gálatas debían de considerar. Ahí está el meollo. Cómo relacionarse con Dios, hermanos. Valorar el acceso tan grande que tenían. Vamos a ver algunos aspectos. Nosotros sabemos que en el antiguo pacto de la ley fue dado ¿a quién? A Moisés. Muy bien. ¿A dónde? En el Sinaí. Muy bien. Él recibió ahí dos tablas, las tablas de la ley, ¿no? Dios le comunicó su voluntad al pueblo. Eso fue, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Esas normativas que da o que vienen en la ley, perdón, que están ahí en la ley, son imposibles para cumplir para el hombre. Imposibles. ¿Estamos de acuerdo? Imposibles. ¿Sí? No, no se pueden cumplir, ¿no? Imposibles por el ser humano. ¿Sí? Y de manera práctica lo que hacía esta ley, trata de ver a dónde va Pablo, era engendrar hijos de esclavitud. ¿Se entiende? Era lo que hacía. Como no puedes cumplir, engendraba hijos de la ley. Eso es lo que hacía. ¿Sí? La ley. Ah, personas que jamás pueden cumplir la ley de Dios. Un ejemplo claro, los evangelios. Jesús se encuentra con un hombre rico. ¿Se acuerdan? Señor, no le pregunta qué debo hacer, ¿no? La vida eterna, ¿no? ¿Qué me falta, no? En una versión le dice, ¿qué me falta? Dime. Y Jesús le dice, ¿no? ¿Y qué hace él? Sale de ahí, porque sabe que no puede quitarse su egoísmo. Jesús le muestra que no puede cumplir la ley. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿se acuerdan? Y Jesús le muestra su egoísmo en el corazón. ¿Sí? Ese es el propósito de la ley, mostrarnos lo pecadores que somos, mostrarnos al mismo tiempo nuestra insuficiencia para cumplirla. ¿Sí? ¿No? Si tú vives pensando cómo relacionarte con Dios por medio de la ley, ¿sí? Tú vas a vivir una vida de esclavitud. Te estoy hablando a ti, hermano, ¿eh? Te estoy hablando a ti. Si tú tratas de relacionarte con Dios por medio de cómo, o sea, en el sentido de que por medio de obedecer la ley, es por eso como vas a poderte relacionar con Dios, ¿sí? Jamás vas a disfrutar el gozo de la salvación, hermano. Jamás, ¿sí? Porque tu vida va a girar en torno de una cosa. ¿Qué cosa? Hacer, hacer, hacer. ¿Debemos de obedecer la ley de Dios, sí o no? Sí, pero no nos ganamos favor en el sentido de, es por lo que hizo Cristo, hermanos. Es por lo que hizo Cristo por nosotros, ¿sí? Vas a trabajar y a trabajar y a trabajar y no va a haber ningún fruto en ello. Entonces, ese tipo, esa serie de normas, de leyes, lo que hacía de forma práctica era engendrar hijos de esclavitud, ¿no? Todos los que viven una vida religiosa de obras, que viven una religión humana en sus fuerzas, que tratan de ganarse la salvación, es exactamente lo que hacen, ¿sí? Evidencian su origen espiritual, muestran su origen espiritual, ¿sí? Son hijos de Agar, nacen de la esclavitud. O sea, si piensan que se pueden relacionar con Dios por medio de obedecer la ley, muestran que son hijos de Agar, al igual que Ismael. Cada persona, hermanos, que intenta en sus propias fuerzas cumplir demandas de la ley pensando que es libre, es una persona que en verdad está presa bajo la ley. No puede escapar, no puede salir de ella. Está tratando de escapar.
Eso es lo que habla el texto con respecto a Agar y a su hijo. Ahora vamos a ver un aspecto que quiere que Pablo que veamos en el versículo 25, ¿no? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Aquí Pablo nos da la ubicación geográfica, ¿no? De dónde se encontraba, ¿no? El monte Sinaí. O sea, lo que quiere hablarnos, ¿no? Es hablarnos de una realidad existente, ¿no? Bueno, cuando, hay que cortar aquí, ¿no? Pero cuando los árabes provienen de Ismael, ¿estamos de acuerdo? Provienen de Abraham, ¿no? Pero de Ismael, ¿no? Y cuando tú escuchas israelita o sí, israelíes o israelitas y árabes, ¿qué es lo primero que piensas? Conflicto, sí, inmediato, ¿no? Conflicto, guerra, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre han estado ahí, bueno, tienen eso el origen en común, Abraham, ¿no? De hecho, al final, no vamos a verlo hoy, pero al final no habla de esa persecución de la ley a la gracia, ¿no? De los de la ley a la gracia. Lo vamos a ver el siguiente miércoles, ¿no? Pero lo que hace Pablo es comparar el monte Sinaí, ¿no? Que representa la esclavitud con la Jerusalén actual. Él lo que hace es comparar el monte Sinaí, que representa la esclavitud, a la Jerusalén actual. Mira tu Biblia, por favor. ¿Sí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, ahí está haciendo una vinculación, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, es decir, la Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Vamos a verlo desde el ángulo en el monte Sinaí, ¿no? Dios estableció la ley en el monte Sinaí, ¿no? Si tú la miras con el propósito por el cual Dios la dio, ¿no? O sea, si tú miras esa ley, perdón, y no miras, si tú miras la ley y no la miras con el propósito con el que Dios la dio, lo que hace es esclavizarte. ¿Estamos de acuerdo? Te esclaviza, te convierte en un legalista. ¿Y el legalismo alguna vez salvó a alguien? Jamás, ¿no? El legalismo no puede salvar a nadie. Pablo lo que está diciendo es que el monte Sinaí es la Jerusalén actual. La Jerusalén de sus días todos la conocían. Jerusalén era donde estaba el judaísmo religioso, ¿estamos de acuerdo? Era el centro, ¿sí? ¿Por qué Pablo está ligando Sinaí a Jerusalén actual? Bueno, ahí estaba el templo de Jerusalén, ¿sí? Ahí se rendía culto, ¿estamos de acuerdo? Ahí se profesaban las demandas de la ley, ¿no? Se demandaba a otros las demandas de la ley, ¿no? Lo que Pablo quiere decirnos de manera clara es que ambos lugares, escucha, en esto gira, está, tanto el Sinaí, ¿no? Donde Dios dio su ley a Moisés, ¿sí me sigues? Tanto Sinaí, donde Dios dio su ley a Moisés, como Jerusalén, donde se iba a propagar la ley, ¿estamos de acuerdo? Ambos lugares ilustran esclavitud. En el Sinaí, ahí dio el antiguo pacto, ¿estamos de acuerdo? Pero donde se iba a propagar y donde se iba a enseñar y todo eso iba a ser en Jerusalén, ¿estamos de acuerdo? Entonces está haciendo una unión. Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío ni libre, ¿se acuerdan? Es decir, no importa realmente de dónde provenga el hombre, a final de cuentas, si está en la ley, si sigue la ley, está en esclavitud. Eso es lo que nos quiere enseñar la Jerusalén actual, ¿sí? Ok, vamos a cortar un poquito aquí, ¿no? Los hijos que viven en esclavitud es porque provienen de la esclavitud, provienen de Agar. Esa realidad, ¿no? de la esclavitud en la que vivía Jerusalén en los tiempos de Jesús era bien real, hermanos. De hecho, se hacía palpable porque ¿cómo vivía Jerusalén? Vivía en esclavitud de Roma, ¿se acuerdan? Era como, o sea, se manifestaba eso, vivía en una esclavitud en Roma, ¿no? De hecho, en Juan 8:31, ¿se acuerdan ustedes que Jesús le dice, la verdad os hará libres? ¿Y ellos qué dicen? O sea, nosotros somos linaje de Abraham y tú nos dices a nosotros que somos esclavos. No podían ver su misma esclavitud, estaban en la Jerusalén actual, ¿no? No podían ver su esclavitud, ¿no? No podían ver que Cristo era el cumplimiento de la ley. O sea, la idea que Pablo tiene es que los hijos de Agar son aquellos que miraban sus vidas, sus obras y pensaban que eran justificados, pero rechazaban la gracia, rechazaban la fe. Estaban atrapados y encerrados en sus razonamientos. Bueno, ahora por el otro lado, voy rápido, tienes un contraste con la Jerusalén de arriba, ¿sí?
Dice más, versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. ¿A qué está haciendo alusión Pablo aquí, hermanos? A Sara, es Sara, está hablando de Sara. ¿Sí? Este es el otro camino, la realidad de aquellos que son hijos de la promesa, aquellos que tienen una relación con Cristo. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Tienen una relación con Cristo, ¿estamos de acuerdo? Tienes una promesa por medio de la fe. Bueno, la Jerusalén de arriba es representada por Sara, ilustrados por todos aquellos que somos hijos de espirituales. Abraham, hermanos, es conocido como el padre de la fe, ¿estamos de acuerdo? Sara es conocida como la madre de la gracia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es decir, todos hemos alcanzado gracia por Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Pero a ella se le dio el honor, ¿no? De que todo de ahí, de Isaac en adelante, todos los que entraran, bueno, fueran hijos de ella, ¿no? Um, Filipenses 3:20, hermanos, nos dice que para los que somos salvos tenemos una nueva ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? La celestial. Filipenses 3:20 dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza, hermanos, de que pertenecemos a la nueva Jerusalén. No la actual Jerusalén, sino la nueva Jerusalén. Es lo que nos está diciendo el texto. ¿Sí? Tenemos una Jerusalén celestial mucho mejor que la terrenal. En el año 70 fue destruida Jerusalén, ¿se acuerdan? Fue destruida, fue destruida Jerusalén. No había, no quedó piedra sobre piedra, ninguna raíz sacerdotal, nada, destruido. Bueno, todos los que ponen su confianza en la forma religiosa del mundo, ese es su fin, la Jerusalén actual. Pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, la nueva Jerusalén, hermanos. ¿Sí? Tenemos una hora aquí, yo voy a cortar, la verdad es que hay mucho más. Las personas que, solamente a manera de conclusión, las personas que viven en la Jerusalén actual, hermanos, son hijos de Agar. Así tú lo puedes ubicar. Las personas que viven en la Jerusalén actual son hijos de Agar, son esclavos. ¿Sí? No pueden ser libres por sus propios méritos. Y voy a cerrar porque si no voy a seguir, ¿no? Pero, hermanos, la gente cuando tú vas y predicas, ¿cuánta gente le predicas y te dice que es libre? Te dice que es libre. Viven encerrados en una esclavitud. ¿Sí? Viven encerrados en el hecho de decir que son libres y que pueden, que verdaderamente están cargando sus esposas, ¿no? Y gritan que son libres. ¿Sí? Hermano, no hay persona que en sí tenga una libertad para hacer lo bueno y lo recto. No lo hay. ¿Qué dice Romanos 3? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Sí? La persona, aunque clama que es libre, ¿sí? Tiene un libre albedrío en el sentido de que escoge conforme a sus deseos. Siempre va a escoger lo que está inclinado a hacer. Jamás va a poder hacer lo bueno y lo recto. Es decir, una persona sin Cristo escoge conforme a sus deseos, ¿sí o no? ¿Tiene libre albedrío? Sí, pero ¿hacia dónde va a escoger siempre? Hacia lo malo. No tiene libertad para hacer lo bueno y lo recto. Jamás. No puede. Va a decidir si es cierto, pero nunca puede, no está capacitado para hacer lo bueno y lo recto. Hace lo que sus decisiones están inclinadas hacia lo perverso, ¿sí? Hacia lo malo. ¿Qué necesita? Ser cambiado y transformado. Cuando esa persona es cambiada y transformada por primera vez en su vida, realmente puede hacer lo que es bueno y recto. Por primera vez puede hacer lo que es correcto delante de Dios. Jamás podía antes. Cuando Jesús ve a Nicodemo, ustedes se acuerdan que le dice que no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Ese nacer de nuevo es nacer de arriba. ¿Sí? Aquel que nace de nuevo, hermanos, tiene pertenece a esa nueva Jerusalén. Pertenece a esa nueva Jerusalén.
como dice Efesios 1:6 y Efesios 2:6, ha sido sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Eso es. No importa, hermanos, cuán libre una persona diga que es. Si no ha sido libertado por Cristo, jamás podrá ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces vamos a amarrar lo que sigue el siguiente miércoles. Para mí se me hace un texto difícil, ¿no? A mí, perdonen, pero a mí se me hace complicado en ese sentido. Pero me llena de consuelo saber que yo puedo acercarme ya no con temor al monte. ¿Se acuerdan cómo se acercaron al monte, al Sinaí? Como nos dice Hebreos 12, 22 y 28. Nos dice que, o sea, ya no nos acercamos al monte con temor. ¿Sí? Ahora nos acercamos al monte de Sión. ¿Sí? Ahora nos podemos acercar confiadamente, hemos tenido un acceso. Y yo quisiera concluir la predicación como empecé. ¿Cuánto valoramos verdaderamente, hermanos, la libertad que tenemos? Deliberadamente pensamos y reflexionamos la libertad que hemos recibido. Yo quisiera invitarte en que verdaderamente valores la libertad con la cual Cristo te liberó. Si eso fuera, y ya con esto terminamos, si esto fuera una verdad en nosotros, cuando adoramos, cuando leemos la palabra, cuando tenemos días de reunión, seríamos muy diferentes, porque entendemos que seríamos, que ahora tenemos la promesa, que somos hijos de la promesa, que hemos recibido la gracia y que vamos ¿a dónde? A la ciudad celestial. Todo lo que hay en esta tierra, cielos y tierra van a pasar, pero su palabra no, hermanos. Así que vamos a la Nueva Jerusalén, nuestros ojos deben de estar puestos ahí. Vamos a tener persecución, como vamos a ver en los siguientes versículos. Aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero hemos sido llamados para vivir en la libertad de Cristo. Amén. Y compartir esa libertad a otros. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos, por guiarnos, Dios, por tu gracia. Dios, ayúdanos a salir de este lugar con el entendimiento de que hemos sido liberados, Señor. Verdaderamente, Señor. Y que verdaderamente por primera vez en nuestras vidas ahora podemos hacer lo que es recto y bueno. Por primera vez en nuestras vidas ahora, por el poder y la obra del Espíritu Santo, podemos honrar tu nombre, Señor. Vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, como dice Pablo a los Gálatas, en esa libertad con que fuimos puestos en libertad, Señor. A esa libertad con la que fuimos colocados por gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, y valorar esto en una mayor medida cada día, Señor, y predicar a otros, Dios, por favor. Te damos muchas gracias, te bendecimos, Señor, y te damos toda la honra a ti. Por favor, lleva con bien a los hermanos y guárdanos, Señor. Te damos toda honra a ti en el nombre.